¿Sabías que hace miles de años los sumerios y babilonios ya observaban el cielo y poseían una comprensión del universo que aún hoy nos sorprende? En este video exploraremos una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, mostrando cómo estos antiguos pueblos de Mesopotamia no solo dominaban la astronomía, sino que también influenciaron profundamente los mitos, las leyendas y hasta la astrología occidental. Este video es una combinación de historia, mitología y ciencia, revelando misterios que pueden transformar tu visión sobre el pasado y el universo. Si eres un apasionado de las historias antiguas y los conocimientos ocultos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir nuestros videos. Descubre los secretos de los Anunnaki, misteriosos dioses que, según algunas teorías, vinieron de las estrellas e incluso crearon híbridos con humanos. Observa cómo los babilonios lograban prever eclipses y registrar con precisión los movimientos planetarios, utilizando métodos que solo fueron redescubiertos siglos después. Los sumerios y babilonios desarrollaron un notable conocimiento astronómico, impulsado tanto por su ubicación geográfica como por el florecimiento cultural en la antigua Mesopotamia, donde emergieron las civilizaciones sumeria, babilónica y asiria, correspondientes al actual territorio de Irak. Estas sociedades fueron pioneras en varias áreas científicas, destacándose en la astronomía y dejando contribuciones duraderas al conocimiento humano. Uno de los mayores legados babilónicos es su calendario, que integraba ciclos lunares y solares, garantizando la alineación del inicio del año con el equinoccio de primavera. Este avance astronómico también promovió el desarrollo de las matemáticas y sentó las bases para la astronomía científica y la astrología occidental. Mezclando eventos históricos, mitología e imaginación, estos pueblos forjaron una de las mitologías más antiguas y fascinantes. En este video exploraremos el conocimiento astronómico de los sumerios y babilonios, además de cómo sus descubrimientos influyeron en la ciencia y enriquecieron sus leyendas. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Número 31. La creación de la humanidad según el Enuma Elish. Descubierto en 1849 por el arqueólogo británico Austin Henry Layard, el Enuma Elish fue hallado en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, actual Mosul, Irak, una ciudad que, en el pasado fue la más grande del mundo, pero que fue abandonada en 612 a.C. Escrito en acadio y en cuneiforme sumerio, el texto contiene aproximadamente 1000 líneas que describen la creación del mundo, el conflicto entre los dioses y las ofrendas a Marduk, el dios principal. Según el mito, Marduk dividió el cuerpo de Tiamat para formar el cielo y la tierra, y a partir de la mezcla de la sangre de los dioses con la tierra, surgieron los humanos. Un ser llamado Oannes, mitad hombre y mitad pez, habría transmitido a los humanos conocimientos fundamentales como las leyes, la escritura, las matemáticas y la agricultura. Número 30. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Los Anunnaki eran dioses adorados por sumerios, acadios, asirios y babilonios. En los primeros registros sumerios, después del período acadio, aparecen como divinidades que determinaban el destino de la humanidad, siendo descendientes de An, dios del cielo, y Ki, diosa de la tierra. Registros de la época de Gudea, aproximadamente entre 2144 y 2124 a.C., mencionan a los Anunnaki como conscientes de la inminencia de un diluvio que destruiría el mundo, reforzando su papel mitológico de protectores y destructores. Número 29. Conocimiento sumerio sobre el sistema solar. Zecarías Sitchin, defensor de la teoría de los antiguos astronautas, sugirió que una tablilla sumeria representaba un sistema solar con 10 cuerpos celestes, incluyendo el Sol,
la Luna y otros 8 planetas, entre ellos Urano, Neptuno y Plutón. Él argumenta que, si esto fuera cierto, los sumerios poseían conocimientos avanzados sobre el universo, posiblemente superiores a los de la humanidad de hace 300 años, cuando Urano, Neptuno y Plutón aún no habían sido descubiertos. Para Sitchin, los sumerios identificaban cada planeta con un dios, como Anu, Urano, Ea, Neptuno y Gaga, Plutón, sugiriendo un vínculo entre mitología y ciencia. Número 28. Los Anunnaki y la creación de híbridos con Homo erectus. En el libro El 12º planeta, publicado en 1976, Sitchin propone que los Anunnaki serían una raza avanzada de extraterrestres humanoides provenientes de un planeta llamado Nibiru. Él afirma que estos alienígenas habrían llegado a la Tierra hace alrededor de 500.000 años en busca de oro y que, para extraer el mineral, habrían creado una especie híbrida utilizando técnicas de fertilización in vitro para combinar su ADN con el de Homo erectus, resultando en una raza de trabajadores. Sitchin especula que los Anunnaki abandonaron la Tierra temporalmente después de un calentamiento global y al regresar enseñaron a los humanos sobre la agricultura para facilitar la reconstrucción de sus instalaciones. Número 27. Conocimiento astronómico avanzado. Hacia 1800 a.C., los babilonios desarrollaron un calendario sofisticado basado en los movimientos del Sol y la Luna, continuando así la tradición astronómica sumeria. Ya habían identificado constelaciones como Leo, Escorpión, Sagitario, Auriga, Tauro, Géminis y Capricornio, nombres que aún usamos hoy en día. Tablillas sumerias muestran que este conocimiento astronómico, incluida la organización de las constelaciones, se originó en Sumeria mucho antes de la civilización griega. En 400 a.C., los babilonios eran capaces de calcular con precisión los ciclos lunares usando solo aritmética, demostrando su avanzado conocimiento en astronomía. Número 26. Astronomía babilónica, adelantada a su tiempo. Registros en tablillas cuneiformes, preservadas en el Museo Británico, recientemente traducidas, revelan que los babilonios fueron los primeros en usar métodos avanzados para monitorear el movimiento de Júpiter. Estos métodos, que se creía que solo surgieron en la Europa medieval, incluían cálculos geométricos para rastrear planetas en relación con las estrellas. Los babilonios medían el desplazamiento de Júpiter a lo largo de 60 días, creando una forma trapezoidal que representaba la distancia recorrida por el planeta, siendo este el primer uso documentado de métodos geométricos para estudiar movimientos planetarios. Número 25. El enigma babilónico sobre Júpiter. Entre 300 y 150 a.C., Júpiter se volvió especialmente significativo para los babilonios, asociado con el dios Marduk, la divinidad suprema. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Eran estos métodos geométricos de uso común entre los astrónomos babilonios o fueron desarrollados por un individuo o grupo específico? Con entre 4.000 y 5.000 tablillas sobre astronomía, aún sin traducir en el Museo Británico, el misterio persiste, ya que ninguna de las tablillas traducidas menciona explícitamente el uso de geometría en cálculos astronómicos. Número 24. El legado astronómico sumerio y su pérdida. Aunque la observación astronómica precede a las civilizaciones sumeria y babilónica, fue en Mesopotamia donde la astronomía occidental echó raíces. Ubicada en el creciente fértil, esta región albergaba a las culturas sumeria, babilónica y asiria, que crearon la escritura cuneiforme entre 3.500 y 3.000 a.C., lo que permitió registros detallados de sus observaciones celestes. A pesar del vasto conocimiento sumerio, mucho de él se ha perdido con el tiempo,
quedando solo fragmentos que ilustran su grandeza. Número 23. La transmisión del conocimiento astronómico de los sumerios a los babilonios. Los babilonios preservaron y expandieron la astronomía sumeria, como evidencian registros que datan de alrededor de 1800 a.C., donde se utilizan nombres sumerios para las estrellas. Estas tablillas cuneiformes, grabadas en arcilla, han resistido el paso del tiempo, permitiendo a los historiadores reconstruir aspectos del saber astronómico mesopotámico y mostrando cómo los babilonios absorbieron y adaptaron el conocimiento de sus predecesores sumerios. Número 22. El sistema sexagesimal de los babilonios. Alrededor de los siglos 8 y 7 a.C., los babilonios emplearon el sistema sexagesimal, dividiendo el círculo en 360 grados y los signos del zodiaco a lo largo de la eclíptica en segmentos de 30 grados. Este sistema tuvo un impacto duradero en la astronomía y la astrología, siendo adoptado por los griegos y posteriormente por civilizaciones islámicas y occidentales. Aún hoy en día, la estructura sexagesimal influye en la medición del tiempo y de ángulos en la astronomía moderna. Número 21. La astronomía babilónica como base para la astronomía occidental e islámica. Las tablillas de arcilla babilónicas documentan diarios astronómicos y métodos de observación que influyeron profundamente en la astronomía posterior, como lo describe Asger Aaboe en Astronomía Científica en la Antigüedad, 1974. Según Aaboe, los babilonios fueron pioneros en la cuantificación matemática de los fenómenos celestes, estableciendo fundamentos que impactaron la astronomía en el mundo helenístico, en la India, en la tradición islámica y en Occidente. Número 20. Pioneros en la teoría planetaria y fundadores de la astrología occidental. Los babilonios desarrollaron una teoría planetaria y elaboraron predicciones basadas en el movimiento de los planetas. La tabla babilónica de Venus, del siglo VI a.C., contiene observaciones detalladas de este planeta, ilustrando su papel pionero en la astrología occidental. Además, el Enuma Anu Enlil, compilado durante el periodo neoasirio, reunió presagios basados en fenómenos celestes que influyeron en el desarrollo de una astrología sistemática que más tarde se expandió a Occidente. Número 19. Astronomía y cosmología babilónicas como esfuerzos independientes. Aunque existe poca información directa sobre la cosmología babilónica, se sabe que tanto la astronomía como la cosmología mesopotámicas se desarrollaron de manera relativamente independiente. Los registros mitológicos y literarios babilónicos proporcionan algunas pistas, pero la fragmentación de los documentos planetarios limita la comprensión completa de la visión del cosmos de estos astrónomos. No obstante, es posible identificar influencias cosmológicas en las creencias mitológicas babilónicas, a pesar de que los astrónomos se concentraban en estudios más empíricos. Número 18. Astronomía y astrología como expresiones de presagios divinos. Para los babilonios, la astronomía y la astrología eran formas de descifrar presagios enviados por los dioses. Creían que los fenómenos celestes eran mensajeros de eventos futuros, independientes de las acciones humanas y, por lo tanto, considerados presagios más poderosos. Sin embargo, también creían que, aunque determinados por los dioses, estos eventos podían evitarse mediante rituales apropiados. Esta comprensión se refleja en los compendios de presagios babilónicos, que muestran cómo buscaban interpretar los mensajes divinos para influir o alterar el destino. Número 17. Eclipses como los presagios más temidos por los mesopotámicos.
Los eclipses eran considerados presagios especialmente temidos por los babilonios. Se creía que Ea, el dios de la sabiduría, transmitía mensajes sobre las amenazas representadas por estos fenómenos. Los eclipses solares y lunares, en particular, se asociaban con calamidades y requerían rituales específicos para ahuyentar el mal. Textos del Enuma Anu Enlil detallan la importancia de estos rituales, y registros de Nínive y Babilonia entre 2500 y 670 a.C. evidencian la preocupación generalizada por los eclipses, reforzando el impacto de los astros en la vida cotidiana. Número 16. Los astrolabios como fuentes de conocimiento astronómico babilónico. Aunque diferentes de los astrolabios usados posteriormente, los astrolabios babilónicos son algunos de los primeros registros astronómicos en escritura cuneiforme. Datados entre 1800 y 1100 a.C., estos astrolabios enumeraban 36 estrellas asociadas a los meses del año. Aunque existen pocos ejemplares completos, el asiriólogo británico Theophilus Pinches, en 1890, compiló un estudio moderno de estos fragmentos. Además, otras colecciones en Berlín y Bruselas contienen variaciones que amplían nuestra comprensión de la astronomía babilónica, ofreciendo una visión más completa del conocimiento mesopotámico. Número 15. Consolidación científica de la astronomía babilónica en el reinado de Hammurabi. Las 36 estrellas de los astrolabios babilónicos tenían su origen en las tradiciones de Elam, Akkad y Amurru, cada una observando un conjunto de 12 estrellas para representar los meses. Durante el reinado de Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., estas tradiciones fueron unificadas, lo que resultó en un enfoque más científico y sistemático de la astronomía. Esta consolidación permitió la estandarización del conocimiento astronómico, favoreciendo el desarrollo de una ciencia más independiente de las prácticas religiosas locales. Número 14. El Mul Apin y el registro de los movimientos celestes. El Mul Apin es una obra que reúne diversos textos sobre fenómenos celestes, incluyendo el movimiento de las estrellas, solsticios y eclipses. Dividido en 2 tablillas, el compendio aborda listas de estrellas organizadas en torno a 3 trayectorias, Ea, Anu y Enlil, que representaban diferentes zonas del cielo. Al incluir aproximadamente 60 constelaciones, el Mul Apin proporciona una visión estructurada del conocimiento astronómico babilónico y revela los métodos detallados de observación de los astros empleados por estos antiguos estudiosos. Número 13. El impacto del rastreo celeste en las matemáticas babilónicas. El estudio de los cuerpos celestes fomentó el desarrollo de técnicas matemáticas sofisticadas en Babilonia, además de la creación de un calendario lunar. A diferencia del calendario solar egipcio, el babilónico se ajustaba a la luna e incluía un mes adicional de vez en cuando para corregir la alineación con el ciclo solar. Este año bisiesto babilónico permitía mantener la sincronización con los ciclos naturales, demostrando cómo las matemáticas estaban estrechamente vinculadas a la astronomía en la civilización babilónica. Número 12. Naburi Anu, el primer astrónomo babilónico documentado. Entre los sacerdotes babilonios que contribuyeron al avance de la astronomía, Naburi Anu se destaca como el primer astrónomo documentado, mencionado por el geógrafo griego Estrabón. Como sacerdote del dios de la luna, produjo tablillas sobre eclipses lunares y cálculos de órbitas celestes. Sus 18 tablillas documentan las velocidades orbitales de la luna y los planetas, influyendo en astrónomos posteriores.
especialmente durante la dinastía Seleucida y permaneciendo como un testimonio de la sofisticación científica babilónica. Número 11. Los avances de la astronomía neobabilónica y el ciclo de Saros. Los babilonios identificaron un ciclo de repetición de eclipses, conocido como Saros, un periodo de aproximadamente 18 años o 223 meses sinódicos, correspondiente a 6.585 días con 32 centésimas. Utilizado aún hoy en la predicción de eclipses, el ciclo de Saros ejemplifica el profundo entendimiento babilónico de los patrones astronómicos. La precisión del ciclo, que se diferencia del Saros moderno por solo 10 a 12 días y 8 horas, ilustra el avanzado conocimiento babilónico sobre el movimiento celeste. Número 10. El enfoque de los astrónomos neobabilónicos en las efemérides. Aunque los registros detallados de la teoría planetaria babilónica no han sobrevivido, se sabe que los caldeos daban gran importancia a las efemérides, calculando la posición y trayectoria de los cuerpos celestes de manera empírica y aritmética. Sus modelos no se basaban en la geometría, como en los periodos helenísticos, pero proporcionaban predicciones precisas de eventos astronómicos, sin implicaciones cosmológicas, diferenciándose de sistemas posteriores que buscaban comprender la naturaleza del universo. Número 9. Nuevas evidencias de métodos geométricos en Babilonia. Estudios recientes de tablillas inéditas del Museo Británico, datadas entre 350 y 50 a.C., muestran que los babilonios usaban métodos geométricos para describir el movimiento de Júpiter. Este método anticipa prácticas de estudiosos del siglo XIV, como los calculadores de Oxford, quienes usaban conceptos abstractos de espacio matemático para analizar fenómenos celestes. Así, aunque la astronomía babilónica se enfocaba de manera independiente, ocasionalmente se cruzaba con la cosmología. Número 8. Descubrimientos neobabilónicos sobre ciclos de eclipses. Además del ciclo de Saros, los babilonios identificaron otros patrones relacionados con los eclipses, observando que el Sol no se movía de manera uniforme en la eclíptica. Aunque desconocían la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol, notaron que el Sol aceleraba y desaceleraba, fenómeno que hoy entendemos como resultado de las variaciones de velocidad en el perihelio y el afelio. Este es otro ejemplo de su impresionante capacidad de observación. Número 7. Seleuco de Seleucia y la defensa del heliocentrismo. Seleuco de Seleucia, del siglo I a.C., fue uno de los primeros en apoyar la teoría heliocéntrica de Aristarco de Samos. Afirmaba que la Tierra giraba en torno a su eje y orbitaba el Sol, una teoría poco aceptada en su época. Seleuco fue mencionado por figuras como Plutarco y Estrabón, y sus observaciones vinculaban la Luna con las mareas, sugiriendo una comprensión avanzada de las interacciones astronómicas. Número 6. Los escritos perdidos de Seleuco y su defensa del heliocentrismo. El matemático holandés Bartel Lendert van der Waerden sugirió que Seleuco podría haber usado modelos geométricos para sustentar la visión heliocéntrica, con cálculos de posiciones planetarias que quizás se beneficiaron de los avances trigonométricos de Hiparco. Aunque los escritos de Seleuco se han perdido, un fragmento sobreviviente en árabe, preservado por Muhammad Zakaria al-Razi entre los siglos 9 y 10 d.C., ofrece un vistazo a su pensamiento. Número 5. El avance matemático de los sumerios y la invención de la rueda. La civilización sumeria, que prosperó entre 4100 y 1750 a.C.,
Hizo contribuciones importantes, incluyendo el desarrollo de sistemas de medición que impulsaron la aritmética y la geometría. Ya hacia 2600 a.C., los sumerios registraban tablas de multiplicación y resolvían problemas de división en tablillas de arcilla. También fueron los primeros en utilizar la rueda, inicialmente como torno de alfarero, fundamental para la cerámica y posteriormente adaptada para vehículos, lo que revolucionó el transporte. Número 4. El diluvio en la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh, que data de aproximadamente 2500 a 2000 a.C., es la obra literaria más antigua conocida y relata las aventuras del rey Gilgamesh, de Uruk. Uno de sus episodios más notables describe un diluvio universal, cuyas similitudes con la narrativa del Génesis indican que podría haber inspirado el relato bíblico. En la epopeya, Utnapishtim y su esposa son advertidos para construir una embarcación y salvar la vida en la tierra, de manera similar a la historia de Noé. Número 3. El descubrimiento de las tablillas sumerias en Drim y Ebla. Excavaciones en Drim y Ebla revelaron miles de tablillas sumerias, ofreciendo una riqueza de información sobre la vida y el conocimiento mesopotámico. Drim, ubicada a unos 10 kilómetros de Nippur y 60 kilómetros de Bagdad, Irak, reveló más de 15.000 tablillas. Ebla, en Siria, trajo a la luz tablillas en sumerio y eblaita, confirmando la difusión de la escritura cuneiforme y su influencia en diversas culturas de la región. Número 2. La escritura cuneiforme y su evolución. El sistema cuneiforme sumerio, la forma de escritura más antigua conocida, dio origen a otras tradiciones escriturales de Mesopotamia. El nombre cuneiforme fue dado en el siglo XVII debido a la forma de cuña de los caracteres. Inicialmente, en Uruk existían alrededor de 2000 símbolos, que fueron reducidos a unos 600 durante el período acadio. Los símbolos se imprimían en arcilla húmeda con una estaca, creando registros duraderos que se preservaron por milenios. Número 1. El Kunga y su papel en la sociedad mesopotámica. El Kunga, un híbrido equino resultante del cruce de un asno salvaje con una burra doméstica, era muy valorado en Mesopotamia y Siria. Este animal, que tenía un gran valor como símbolo de estatus y fuerza militar, se menciona en textos cuneiformes del tercer milenio antes de Cristo. Criado y distribuido por el gobierno, el Kunga fue gradualmente reemplazado por caballos y mulas, pero desempeñó un papel importante en las primeras sociedades mesopotámicas. Estos temas resaltan la rica herencia de los sumerios y babilonios, no solo en astronomía, sino también en avances culturales y tecnológicos que moldearon el desarrollo humano. Si te gustó este contenido, deja tu comentario y dale un me gusta al video. Comparte con amigos y familiares y suscríbete al canal para más exploraciones sobre las fascinantes civilizaciones de la antigüedad. Al fin y al cabo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y no te vayas aún. YouTube te recomendará 2 videos que estoy seguro de que te encantarán. Elige uno y continúa explorando el fascinante mundo de las civilizaciones antiguas. Nos vemos en el próximo video.